Hola, te damos la bienvenida a esta cita especial. Queremos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y una de las cosas que hemos visto es esa gracia que siempre ha estado ahí, esa misericordia a pesar de nuestros errores, a pesar de que muchas veces hemos fallado, Dios siempre ha estado con nosotros. Y hoy queremos adorar en ese sentido, queremos reconocer lo que Dios ha hecho. Desde el momento en que le dijimos sí, Él también hizo un compromiso con nosotros y es de que nunca nos dejará. Su palabra dice que si nosotros cumplimos su propósito, si obedecemos a Él, podemos experimentar esa presencia todos los días hasta el fin del mundo. Yo te invito en este momento en que tú dispongas tu corazón, que dejes a un lado las cosas que estás haciendo. De pronto te estás alistando para algún tipo de reunión o estás con muchas cosas porque en esta cuarentena pareciera que de pronto no estamos descansando, sino al contrario, nuestras tareas se aumentaron. Pero yo te invito a ti a que apartes un momento para estar allí con Dios, para relacionarnos con Él y para que su palabra también más adelante nos ministre. Este lugar, bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó. Gracia tan gloriosa, rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó, la ley se dio a la gracia tan gloriosa. Brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor. Santo eres tú, Señor. Triunfantes te adoramos, Rey.
rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Digno y santo eres tú, Señor. Glorioso el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado ante sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Te coronamos en esta hora, Señor. Recibe nuestra adoración por tu inmensa gracia. Qué sublime gracia, Señor, la que hemos recibido desde el momento en que pudimos decirle sí a tu llamado, en el momento en que dijimos te queremos seguir, Señor. Gracias por esa gracia, algo que no merecíamos, tú nos lo diste, Señor. Por eso te adoramos. Gracias. Las necesidades humanas nos hablan de lo vulnerable que somos, de lo sensibles que podemos llegar a ser. Y justamente en este día queremos cantar al Señor nuestra necesidad por Él. Nuestra necesidad nos hace mucho más sensibles a Él, a su presencia, a su gloria. Por eso vamos a adorarle. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo
por tu presencia, porque estés siempre al lado nuestro, porque hagas la diferencia en nuestros hogares. Jesús, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Dile, lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Padre, gracias, porque tú nos has acompañado hasta este momento, porque tu compañía jamás nos ha dejado, y como iglesia, como familia, estamos profundamente agradecidos, porque Dios te ha acompañado a ti hasta el día de hoy. A veces crees que no, y a veces luchas con pensamientos de que Dios no te escucha, o que a veces Dios no está allí contigo, o que Dios no ha visto cómo te duele la situación o cuánto has luchado. Pero lo cierto es que Dios nos acompaña en los montes, pero también nos acompaña en los valles más profundos. Nos acompaña cuando tenemos un techo sobre nuestra casa, pero también nos acompaña cuando viene un diluvio y no hay dónde esconderse. Porque Dios siempre ha estado, y su presencia siempre te va a acompañar. Eso es algo hermoso que siempre vas a tener, y por lo cual siempre tendrás que agradecer, y yo también tengo que agradecer. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré.
miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nada nos separa de tu amor, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias porque tú hundiste en las aguas nuestro pecado, nuestro pasado fue hundido en el mar. Gracias porque aunque estemos pasando por el fuego, pasando por la prueba, allí estás con nosotros. Hay uno más entre ese horno de fuego. Hay uno más pasando por esas aguas y es Jesucristo. No hay nadie como Él, no hay nadie que se compare con Él. Y Él que es soberano, Él que es todopoderoso, omnipotente, está contigo en medio de la prueba. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré, Señor, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Así es. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Amén. Gracias, Señor. Amén. Qué buen tiempo el que acabamos de tener con nuestro Dios. Siempre es bueno recordar que Él siempre estuvo, está y estará con nosotros. A veces pensamos que estamos solos, pero hoy podemos recordar una vez más que Él no nos abandona y que su bondad, su fidelidad siempre estará con nosotros. Yo te invito en este momento a que tú prepares tu Biblia, a que dispongas tu corazón y a que puedas tener tu mente, tu visión enfocada en todo lo que Dios quiere hablarte a través de la palabra de Dios. Ve por tu Biblia, prepárate, porque lo que viene es muy bueno. Buenos días, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Ya hace algún tiempo, desde que la pandemia desajustó muchas cosas, o más bien trajo cambios,
los comentarios que han habido es acerca de qué es la iglesia o cómo debería ser la iglesia, o las cosas que sobraban de la forma en que veníamos siendo iglesia, o las cosas que faltaban de la forma de ser iglesia. Y de alguna manera muchas voces han tenido el micrófono o los dedos allí en la red para decir cosas de la iglesia según su opinión. Y hablar de la iglesia es un tema complicado, no es tan sencillo como pareciera, o más bien, puede que sea sencillo en la práctica abrir la boca y hablar de la iglesia, pero es un tema mucho más serio de lo que nosotros creemos, porque la iglesia es la novia del Señor. Así que, ¿quién mejor que el Señor para hablar de ella? Por eso vayamos a un pasaje de Apocalipsis donde el Señor habla de la iglesia. O más bien, vayamos a un pasaje en Apocalipsis donde vemos voces autorizadas, donde vemos una voz autorizada para hablar de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Ubícate ahí en la pantalla, en el texto, versículo 9. Dice el versículo así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Permíteme hablar un poco de la tribulación que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Había una dificultad muy fuerte de persecución provocada por el reino de Domiciano. Los cristianos están siendo asesinados, maltratados, encarcelados. Hay una opresión política, hay una opresión social, hay una opresión económica que está viviendo la iglesia en ese momento. Pero no es la única opresión, tal vez es la más notoria, pero hay una opresión también en el ambiente. Hay un ámbito que está haciendo que la fe sea debilitada, no solamente por las cosas externas ya mencionadas, sino también cosas espirituales que ven allí. Hay una presión en la iglesia muy fuerte hacia diferentes tipos de tentaciones, es decir, no solamente es la opresión política, visible, externa, humana, sino que hay una opresión espiritual muy fuerte en la iglesia. Hay un riesgo a perder la fe o a que la fe se enfríe o a entrar en prácticas que no son del Señor. Es decir, la iglesia está presionada por todo lado. Y allí, en esta situación, vemos primero al apóstol Juan. Y quiero que recuerdes esta porción del mensaje como la posición del apóstol Juan frente a la iglesia que está viviendo esa situación de opresión política, social y económica, pero también de opresión espiritual. Él dice, leo nuevamente: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La posición del apóstol Juan empieza con una palabra hermosa. Dice, hermano vuestro. Él nota que allí no hay un tono de supremacía. Él no hace uso de su posición apostólica. Menciona su relación basada en el amor filial. No se presenta como un líder. No hay un vestigio de que podamos tomar en el que digamos que él quiere marcar autoridad o hacer énfasis de su experiencia, su veteranía
o de que es la voz a la que Dios le revela las cosas. No hay nada de eso. Él dice su hermano. Escucha su tono, imagina su voz, imagina sus ojos. Si hay alguien a quien yo le aceptaría cualquier regaño, cualquier opinión de la iglesia, cualquier exhortación hacia mi vida, sería al apóstol Juan. Le admiro profundamente. Y allí aparece, sin dejar su lenguaje amoroso, diciendo su hermano. Luego habla de ser copartícipe. Y la palabra en griego para copartícipe es sunkoinonos. Es decir, es una palabra que depende de la koinonía. El ser copartícipe es posible por la koinonía que él tiene con la iglesia. Y para los que no es familiar este término, koinonía habla de la profunda relación, de la relación íntima que tiene con la que se tiene con alguien, en este caso con la congregación. Una de las ventajas, podría yo decir, de la koinonía es que la koinonía le permite a uno conocer a fondo a la persona con sus virtudes más profundas, más esenciales. Pero también un riesgo de la koinonía es que la koinonía nos permite conocer a la gente en sus peores ratos, en sus momentos difíciles. Y él habla allí acerca de ser copartícipe en la tribulación. Y si hay momentos que sacan cosas feas en nosotros, son las dificultades. Y él ha estado allí en comunión. La tribulación no ha hecho que se rompa la comunión, sino que él ha participado de la comunión. Entonces mira la posición del apóstol Juan frente a la iglesia. Soy su hermano y soy copartícipe, alguien que ha participado en la tribulación sin perder la koinonía. Soy copartícipe de ustedes en el sufrimiento, en las dificultades, en los malos ratos. Luego dice, el lugar donde está, que es Patmos, y Patmos es un lugar donde se llevaba delincuentes, era una cárcel. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Creo que tiene que aclarar por qué estaba allí. No estaba de visita, no fue a predicar el evangelio, tampoco estaba allí por delincuente. Hay una razón por la que él estaba, y eso hace parte del tercer punto en la posición que él tiene con la iglesia. Él es un testigo de Jesús. El testigo en Jesús paga el precio, pero el testigo de Jesús depende de la comunión con Jesús. Mira estas tres palabras tan importantes. Su hermano, copartícipe y testigo de Jesús. Son tres características que debe tener todo miembro de la iglesia. Debemos tener relaciones profundas filiales, ser copartícipes de lo que haya que ser copartícipes de lo que nos toque a nosotros vivir en cada época, y nunca dejar de ser testigos. El ser testigo de Jesús lo llevó a él a la prisión. Permítame hago énfasis en lo que es ser copartícipe, o más bien de qué era copartícipe de la tribulación. Ya lo expliqué. También era copartícipe del reino y también copartícipe de la paciencia o de la perseverancia en Jesucristo. Son palabras que van concatenadas. La tribulación siempre será algo momentáneo. Es el estado actual de la iglesia donde está el apóstol Juan, de la comunidad. Como decir nosotros, la iglesia en el mundo entero está en un momento de pandemia causado por el virus que ya todos conocen. Ese es el momento. Domiciano está allí en plena persecución. Pero ese es el presente, pero no es permanente. Casi siempre las tribulaciones siempre son pasajeras, son momentáneas, no son para siempre.
Y algo que uno debe tener siempre presente en medio de la dificultad es que vendrá un reino. Y el reino es todo lo contrario a la tribulación. El reino es un futuro prometedor de bendición y de justicia. De alguna manera, a la iglesia se le permite experimentar un poco de ese reino, un poco de sus beneficios. Por ejemplo, si tú has sido sano de una enfermedad, eso hace parte de un reino maravilloso que no depende de las EPS. Uno de los beneficios del reino, por ejemplo, es la salud para todos. Hay sanidad divina, es más, no habrá enfermedad, hay abundancia. ¿Cuántos hemos experimentado que se multiplica el pan? Se nos permite vivir un poco de los beneficios del reino de Dios. Pero realmente lo perfecto y lo pleno del reino del Señor Jesucristo es cuando Él venga por segunda vez. Y no podemos perder ese reino de vista porque es lo que nos alimenta en la tribulación. Por eso Él dice que es copartícipe en la tribulación, pero también es copartícipe en el reino. Es copartícipe en esa esperanza del reino. Y por tener esa esperanza del reino, entonces es copartícipe en perseverar en Jesús. Y la perseverancia es una de las claves del carácter en nosotros, es lo que debe permanecer en nuestro carácter para poder alcanzar las promesas de Dios. Hay muchos términos en la palabra que dicen que el que persevere hasta el fin será salvo. Hay una necesidad de cada creyente en cada siglo de la historia de la iglesia de perseverar. Y lo que nos ayuda a perseverar es la esperanza y la convicción de un reino en medio de ese ambiente difícil de persecución política, pero también en ese ambiente difícil de opresión espiritual, de mucha tentación y de mucha maldad. El apóstol nos muestra la esperanza del reino que viene. Y en eso debes tú alimentarte. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, hombre, a resistir lo que nos esté oprimiendo y a ver con esperanza un futuro maravilloso para ti, para mí. Esa es una de las cosas en las que hace énfasis Apocalipsis, en que vendrá un reino perfecto. Y allí en medio de la tribulación el apóstol Juan muy puntualmente nos recuerda esto, recuerda la posición del apóstol Juan frente a la iglesia. Soy su hermano, soy copartícipe de la situación que están viviendo y en medio de las dificultades no ha dejado de ser un testigo fiel del Señor. Dicho sea de paso, o más bien es bueno aclarar que Él no se presenta como juez ni como crítico de la iglesia en ese momento, sino como hermano. Y si hay una posición que debemos nosotros tomar, es esta, la de ser hermanos, saber que somos copartícipes de un ambiente en el que vivimos. Y hombre, ojalá podamos todos decir que somos y que permanecemos como testigos fieles. Esa es la posición del apóstol Juan frente a la iglesia. Es una posición que implica firmeza cuando él dice soy testigo, porque también implica hermandad y comunión en medio de la dificultad. Luego el texto nos dice lo siguiente. El versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Permíteme sintetizar, o más bien enfocar, lo que comprendí en estos textos y fue, o es más bien, la posición de Jesucristo frente a la iglesia. Primero fue la posición del apóstol Juan frente a la iglesia. Esta es la posición de Jesucristo frente a la iglesia.
Dice que el apóstol Juan estaba en un tiempo tal vez de oración, porque dice que estaba en el espíritu, y está hablando de su espíritu humano. Y en ese momento tuvo un éxtasis, fue una experiencia espiritual en la que uno físicamente está en un lugar, pero de repente, en un asunto muy extraño, que no se puede describir con palabras, es como si aparecieras en otro lugar, es como una realidad que se te abre en medio de tu realidad. Él está en la isla de Patmos, pero de un momento a otro se olvida de su entorno, Patmos, la isla, y comienza a ver no un espejismo, sino una realidad mostrada de manera sobrenatural por el Señor. Y lo primero que le ocurre es que él escucha una voz, y la voz le ordena algo que debe escribir, y es un imperativo, es una orden. ¿Y qué es lo que debe escribir? Lo que él va a ver. Todavía no está viendo nada, porque la voz está detrás de él. Pero antes de que voltee a mirar, el Señor le dice, escribe lo que ves. Y aparece el remitente principal. El remitente principal es la iglesia, o es la primera entidad a la que el Señor quiere hablarle. El Señor le dice, mira el hilo de la charla, o más bien del mensaje. Escríbele a la iglesia lo que ves. Él voltea a ver y lo primero que ve no es al Señor. Lo primero que ve son 7 candeleros. Él quería ver quién hablaba con él. ¿Cuál era la persona detrás de esa voz? Pero no se encontró con la persona detrás de esa voz. Lo primero que vio fue 7 candeleros de oro. Y luego, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La posición de Jesús frente a la iglesia. Más adelante, en el último versículo, tú vas a ver que el mismo Señor nos explica que los candeleros es la iglesia. Aquí el apóstol Juan ve a Jesús ubicado en el centro. Y el centro es un lugar que le corresponde a Jesús. Realmente Jesús debería ser el centro de la vida de todo ser humano, el centro alrededor del cual gire toda sociedad, todo país, toda nación, porque el centro es muy importante, el centro es el eje, el centro es una posición de autoridad, el centro es una posición de gobierno. Así que Él se pone en el lugar que le corresponde, Él se pone en medio de los candeleros. Él se pone allí en medio y cuando el apóstol Juan lo ve los candeleros que aún no saben que es la iglesia, pero que más adelante nos lo va a decir el Señor, y ve a Jesús, que es la parte que quiero que tengas en cuenta, en el centro, donde debe ser el centro de su lugar. ¿Y qué más ve? Dice que lo ve vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ve el pecho que va atravesado con un cinto. Permíteme explicar. La túnica talar es una túnica que iba hasta los pies y es la túnica que tiene el Señor. Pero esa es una túnica que se colocaba cuando había un juicio. Es un vestido judicial. Es una especie de vestidura sacerdotal, pero no la que se coloca para los sacrificios, sino una que se colocaba para el juicio. Jesús no está vestido, o no está ceñido más bien por la cintura, como si fuese a servir. Él está vestido por el pecho, o ceñido en el pecho. Y el pecho, una de las implicaciones que tiene, o una de las connotaciones que tiene es la idea de justicia. Recuerda cuando el sumo sacerdote colocaba el urim y el tumín, siempre lo guardaba en su pecho. Y allí tomaba esas piedrecillas para consultar los designios de Dios frente a algo, para cuando había que tomar decisiones con base a la justicia, entonces ellos las tomaban del pecho.
Ten en cuenta que cuando se habla de la armadura de Dios, la coraza de justicia es la que cubre el pecho, es decir, que el pecho es una parte del cuerpo que está asociada con la justicia. Vemos que el Señor se pone un vestido judicial, que el otro elemento que ve el apóstol Juan es que está con un cinto de oro en el pecho, y el oro tiene que ver con pureza, es decir, podría ser aplicado o más bien interpretado como una justicia pura, como una justicia como la que todos anhelamos en todas las naciones, una justicia real, una justicia clara, una justicia más pura que el oro. Siendo el oro un elemento que representa pureza, pues lo colocan allí, pero la justicia del Señor va más allá que el oro. Y luego dicen que en su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Permíteme, te leo un texto de Daniel que va a corroborar lo que les estoy tratando de explicar. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ten en cuenta que Daniel también es un libro profético y es un libro apocalíptico. Y es la misma figura la que está viendo Daniel. Y describe a alguien con su cabellera completamente blanca y su cabeza blanca como la lana, como la nieve. Y es la misma imagen que está viendo el apóstol Juan. Y aquí Daniel nos dice, y el juez se sentó allí y abrió los libros. Esa cabellera blanca habla de la sabiduría y de los pensamientos completamente puros del Señor, de esa cabeza, todo lo que implica la palabra cabeza, la autoridad, la sabiduría eterna para juzgar, para decir lo que es y lo que no es, lo que debe ser y lo que no debe ser. Cuando tú miras tanto el vestido largo que va hasta los pies, que es una vestidura judicial, cuando tú miras el pecho que tiene que ver con justicia, atravesado con un cinto de oro, que tiene que ver con la pureza de esa justicia, y luego nos trasladan a la cabeza del Señor, pura, blanca, inmaculada, diáfana, como la lana, completamente blanca, representando el blanco, esa pureza de pensamiento, esa sabiduría eterna para decir qué es y qué no es. Definitivamente estamos frente a un juez. ¿Cuál es la posición de Jesús frente a la iglesia? Jesús se presenta como un juez. Entonces, cuando el apóstol Juan lo ve, él tiene claridad del tipo de vestidura y además está teniendo una revelación directa de Jesús. Y aparece Jesús en el centro para juzgar. Porque eso hace un juez, juzgar. El apóstol Juan dice, vi a uno que era semejante a un hijo de hombre, que ese era el título con el que Jesús se presentó en su ministerio terrenal. No dice, es el mismo Jesús, porque este Jesús está glorificado. Dice, semejante, ve, sabe que es Jesús, pero hay algo diferente en este Jesús. No es el Jesús que caminó los 33 años en los cuales él se recostaba en el pecho, sino es un Jesús que viene glorificado, que viene con esa gloria de la que él se despojó para hacerse hombre, pero luego él dijo, le decía al Padre, que esa gloria volvería a él, la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, y el apóstol Juan lo ve en esa gloria. Ahora imagínate tú viendo a Jesús de esa manera y viéndolo en una posición para juzgar. Yo temblaría de miedo. Luego viene una descripción que simplemente la voy a leer. La vamos a leer juntos. No la voy a explicar
porque será explicada en los siguientes mensajes, porque cada una de las características que describe el apóstol Juan en lo que veía son un mensaje para las iglesias que Jesús viene a juzgar. Dice, y sus pies, perdón, me fui al 15, permíteme sigo leyendo el 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En los siguientes mensajes explicaremos qué es el mensaje que el Señor nos trae con esta revelación que le dio al apóstol Juan. Pero mira lo que dice el versículo 17. Y esta es la posición ahora del apóstol Juan frente al Señor. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cayó como muerto a sus pies. Recuerdan personas que estuvieron muy cerca con sus ojitos humanos del Señor. Uno de ellos es Moisés. Dios tuvo que cubrir el rostro de Moisés para no hacerle daño. Y Moisés vio, según lo dice el libro de Éxodo, vio la espalda de Dios, esa gloria. Fue lo máximo que él pudo ver. Y fue tan impactante ese encuentro que cuando él baja de la montaña, la gloria del Señor iba reflejada en su rostro. Y cuando bajó de la montaña, aquellos que vieron ese pedacito de gloria de Dios en el rostro de Moisés caían muertos. De tal manera que tuvieron que decir, cúbrete el rostro, porque si algo hace la gloria de Dios y la santidad de Dios, o más bien el pecado no puede estar allí, cae muerto uno, cae muerta la persona por su pecado, por su condición pecaminosa, porque la santidad de Dios y la pureza de Dios es como esa irradiación que viene en las células cancerinas. No es que busquen matar, sino que la célula cancerígena no puede resistir esa radiación, es eso mismo. No es que parece un asesino de pecadores, no. Es que el pecado no puede permanecer allí, el pecado es muerte. El pecado, al acercarse a la santidad, el único efecto que logra es hacer que uno muera. Sé que no estoy siendo muy claro con mis palabras, pero sé que en tu corazón estás entendiendo eso. Cuando uno mira a Daniel, por ejemplo, tú lees el libro de Daniel, que él tuvo también una experiencia directa con el Señor. Dice que él cayó, no pudo resistir, se fue al piso. Y cuando tú miras la vida de Daniel, en la biografía de Daniel no se le describe ningún defecto. Daniel es uno de los hombres que también admiro en las Escrituras porque es íntegro, completamente íntegro, pero no pudo permanecer de pie. Y el apóstol Juan aquí dice que cayó como muerto cuando lo vio. Se desvaneció su cuerpo, pero también creo que en medio de tanta santidad y tanta justicia que él percibió, viene eso que hace el Señor en nuestros corazones cuando nos encontramos con Él, una convicción de pecado, un asunto de no lo merezco, un asunto allí de tan grande que es Él y nosotros tan pequeños, ¿por qué nos amas tanto? No sé qué pudo haber pasado allí, simplemente dice que caí como muerto. Acuérdate también de Isaías, que viene a mi mente en este momento cuando él ve la gloria del Señor. Y él apenas ve la gloria del Señor dice, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que siendo un hombre de labios inmundos. Imagínate Isaías diciendo eso. Por eso el texto es muy diciente frente a la posición del apóstol Juan frente al Señor, que ahí como muerto. ¿Sabes qué revela eso? Esto demuestra el nivel de santidad del apóstol Juan. Porque la revelación que él tuvo fue mayor que la que tuvo Moisés. Porque él está viendo el rostro. Moisés no pudo ver el rostro, él le dejaron ver la espalda.
pero Juan está viendo el rostro de Jesús glorificado. Y es un nivel de experiencia que su integridad le permite vivir su amor. Obviamente también la gracia, ¿no? La sangre de Jesús le permite eso, pero mira el impacto con la presencia. Y muestra a alguien muy temeroso de Dios, a alguien que ama al Señor. Sin embargo, es probable que también venga una especie de juicio ante Juan y un miedo, porque está frente al juez. Está frente al juez. Juan se ha recostado en el pecho del Señor, pero no lo había visto como juez, y ahí lo está viendo como juez. Entonces, mira lo que dice el versículo que sigue. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese juez hace algo maravilloso allí. Le recuerda que él también es el Salvador. Aunque nosotros estamos acostumbrados a ver al Salvador crucificado en la cruz o resucitado, mostrando las marcas, ¿no? Recuerda cuando él resucitó y le mostró a Tomás: mira las marcas en mis manos, mira las marcas en mi costado. Y esa es la imagen que tenemos del Salvador, el Cordero inmolado. Entonces, cuando Juan ve a Jesús como juez, es fácil que no se le olvide que él es el Salvador, pero él dice, o más bien le recuerda a Juan: yo, el juez, soy el mismo que estuve muerto, pero vivió. Y aquel que conquistó la muerte y aquel que conquistó las llaves del Hades. Le está diciendo: yo soy tu Salvador. No solo soy tu juez, soy tu Salvador. Y le infunde fuerza. Con su diestra de poder lo sostiene. Le dice: no temas. Y esa palabra es de fragante olor en medio de un juicio. No temas. Tú estás allí. El Señor le está mostrando algo y aparece como juez. Eso asusta a cualquiera. Pero en medio del temor y de la crisis sale esta palabra del Señor: no temas. Qué lindo, qué hermoso. Así que no aparece allí para infundir terror. No es el papá que viene con la correa diciendo: escóndanse porque les voy a dar a todos. No es un verdugo el que aparece, es un juez que a la vez es Salvador. Y mira que no viene el Padre, no viene el Espíritu Santo, viene aquel que se hizo humano. Por eso también es muy importante la frase Hijo de Hombre. Hijo de Hombre muestra el ministerio terrenal de Jesús. ¿Quién está allí en medio de la iglesia? Uno que como humano salió perfecto. Uno que estuvo muerto y vivió. La muerte no pudo retenerlo por la santidad que había en él. Y Él es nuestro Salvador, pero también es el juez. Y es una parte que a veces hemos querido olvidar de Jesús, o en la que nos hace mucho énfasis, pero Apocalipsis nos lo recuerda. Luego de que le infunde fuerza física y fuerza a su espíritu con el no temas, entonces le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ten en cuenta las 4 cosas que quiero recordarte. 1, la posición de Juan frente a la iglesia, como hermano, como copartícipe, como testigo. Luego, la posición de Jesús frente a la iglesia, como juez, y estando en el centro. Luego, la posición del apóstol Juan frente a Jesús, rendido,
es una posición de alguien que ha guardado la santidad, pero que cae postrado ante los pies del Señor. Y la posición de Jesús frente a Juan, y aparece sí como juez, pero le recuerda que Él es el Salvador, y con su mano, con su diestra de poder y con su misericordia lo restablece allí. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu posición? Y quiero, con todo respeto, aconsejarte algunas que no debes tener. Ni tú ni yo somos el centro. Y lastimosamente hemos vivido un cristianismo donde se ha hecho del hombre, del ser humano, el centro, de la familia el centro, del bienestar nuestro el centro, cuando el centro de la iglesia es Jesús. Una posición que no debemos tener es la posición de jueces. Hay mucho juicio. Cada vez que nosotros levantamos nuestro dedo para decir esto sí, esto no, estamos en una posición de juez. Y sí es cierto que la iglesia tiene dificultades, pero no es nuestro llamado ser jueces. Mira que ni siquiera el apóstol Juan, con todo el respeto y la venia que él se merece, se coloca en el centro para juzgar. ¿Sabes por qué? Porque ese centro y ese lugar de juzgar le corresponde a uno, al juez perfecto, al juez que nos salvó, aquel que fue el humano perfecto, el Salvador perfecto, tiene ahora el derecho de ser el juez perfecto. Y Apocalipsis nos presenta como alguien que viene a hacer juicio, y viene a hacer juicio primero a la iglesia. Es el primer mensaje de Apocalipsis, a la iglesia. Y un mensaje para ti y para mí en este tiempo es: no somos jueces. Las redes sociales están llenas de juicio, hablando de una cosa y hablando de la otra. Sí, la iglesia tiene múltiples defectos, y tal vez aquellos que se escriben en las redes sociales son verdad, pero no es tu llamado, no es mi llamado. Hay uno que está viendo, hay uno que está en medio de la iglesia, que está en medio de las congregaciones, y Él es el que le corresponde juzgar. ¿Cuál debe ser tu posición, la mía, como la del apóstol Juan? Seamos hermanos, seamos copartícipes y seamos radicales. Testigos, no estoy hablando de participar de la maldad en la cual de pronto hemos caído. Estoy hablando de que qué bonito es ser celoso, qué bonita es la radicalidad, qué bonito es ser un cristiano, perdóname la expresión, de hueso colorado, aunque mejor sería de oro puro. Un testigo fiel y verdadero como lo es el apóstol Juan, sin caer en el error de ser juez. Somos llamados a ser testigos verdaderos, no jueces. Nadie fue llamado a ser juez. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es uno de los mayores venenos que tenemos hoy en día. Y Apocalipsis nos recuerda que hay uno que es juez, y es el Señor Jesucristo. Permítame leer el último versículo nuevamente. Los últimos dos. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe las cosas que has visto, y las que son. Las que son del momento presente de Juan. También pueden ser del momento presente de la iglesia, porque aunque se escribe a 7 iglesias, en ese lugar de Asia habían más de 7 iglesias. Pienso que el Señor dirige el mensaje a 7 iglesias por lo que significa el número 7. Quiere hablar a la plenitud. Tú te vas a dar cuenta, a la plenitud de las iglesias, te vas a dar cuenta en los próximos capítulos que siempre termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, aunque va a tomar mensajes particulares a congregaciones, sin embargo, eso tiene que ver con todas las iglesias que han existido, las congregaciones, o más bien, la única iglesia del Señor repartida en diferentes congregaciones, en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas del mundo.
Es decir, es un mensaje que también es para nosotros, para todas las congregaciones. Y dice que también le va a hablar de las cosas que han de ser después de estas. Es decir, hay un mensaje que es para nosotros actual, para cada iglesia, para cada congregación, pero hay cosas que tienen que ver con el tiempo final y de eso vamos a hablar más adelante. Pero también incluye allí, en el último versículo, las 7 estrellas, y dice que las 7 estrellas que están en su mano, en su diestra, son los 7 ángeles. Y ángeles son mensajeros. Y no está hablando de seres angelicales, sino está hablando de mensajeros humanos que están en cada iglesia. Y podríamos hacer una aplicación de ellos si son los pastores. Él va a dar un mensaje a las iglesias y a los líderes de las iglesias. Por eso, quitémonos de esa posición. Si hay una voz autorizada para opinar, para decir lo que debe ser la iglesia, es la voz del Señor. Si hay una voz autorizada para decir, este siervo sí, este siervo no, este ángel sí, este ángel no, es la voz del Señor. Acuérdate que lo que más ama el Señor en el mundo es a su iglesia, es a su novia. Estamos en un proceso con Él y abre tu corazón, porque en los próximos mensajes va a ser mensajes específicamente para la iglesia. Son 7 iglesias, 7 mensajes. Todos los mensajes tienen que ver con nosotros. Y la idea de este mensaje es que traiga juicio. Y los juicios del Señor son para limpieza. El juicio del Señor no es necesariamente una plaga que viene sobre ti o un castigo, no. El juicio del Señor es como llega Él, el Salvador, a decirte, esto no, esto sí, a afirmarlo fuerte, a corregir lo débil. Porque es necesario que antes que venga un juicio sobre el mundo, venga un juicio sobre la iglesia. Y yo anhelo eso en mi vida. Anhelo ser corregido por el Señor. Anhelo oír las palabras de esta profecía y guardarlas con mi corazón. Amada iglesia, entremos en un tiempo de pureza, en un tiempo de apertura a la limpieza del Señor. Acuérdate que Jesús está en el centro y que Él nos ama. Esta semana que viene, recuerda todos los días quién está en el centro de la iglesia y anhelemos a que esté en el centro de nuestras vidas. Dios te bendiga.